Buen día. Esta es una grabación para la asignatura de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable para el componente de formación específica de los grupos de quinto semestre de Colegio de Bachilleres. El tema que vamos a ver el día de hoy es recursos naturales, su clasificación, su descripción y qué pasa con los recursos naturales de nuestro estado. Bueno, vamos a comenzar primero hablando un poquito acerca de lo que es la definición de los recursos naturales. Los recursos naturales, la definición surge en primer término desde un punto de vista muy homocentrista, muy desde la perspectiva humana. Actualmente se ha ampliado mucho esa visión porque cuando se ha ido avanzando en el conocimiento de la naturaleza y del ambiente, se ha ido descubriendo que todos los componentes de la naturaleza tienen relación. Así que todos afectan a todos de manera directa o de manera indirecta. Y esta situación pues ha provocado que se amplíe un poquito más la visión de lo que es la definición de los recursos naturales. Los recursos naturales son aquellos que, como su nombre lo indica, proporcionan a la naturaleza y que de manera directa o de manera indirecta nos sirven para satisfacer las necesidades humanas. Así de manera general esa sería una definición de los recursos naturales. Entonces, si un recurso en particular, sea biológico, sea hidrológico, sea geológico, sea incluso de procedencia astronómica, ayuda a otro componente que a su vez nos beneficia a nosotros, pues también puede ser considerado, por supuesto, como un recurso natural, aunque su beneficio no sea directo hacia nosotros, sino sea de manera indirecta a través de los otros componentes de la naturaleza. La importancia de los recursos naturales pues es obvia, ya que los necesitamos para mantenernos vivos y para que se desarrolle la vida en el planeta tal y como la conocemos. Es importante para que los seres vivos puedan seguirse reproduciendo, se mantengan vivos. Es importante para nosotros porque nos satisfacen necesidades, por ejemplo, del ámbito de la energía, del ámbito de la cultura, incluso son importantes desde el punto de vista recreativo. Los recursos naturales entonces nos permiten tener, gracias a ellos, la posibilidad de contar con servicio de transporte público, tener prendas de vestir, tener lugar donde vivir, construir nuestra vivienda, nuestro refugio, tener energía para movernos en los vehículos de transporte particular o de transporte público, ya sea en distancias cortas o en distancias mucho más largas, como los aviones, por ejemplo. Nos permite acceder a los servicios de salud, a los medicamentos, nos permite acceder también a la diversión, a construir parques o a disfrutar de algunas zonas naturales como lugares recreativos, tal y como lo hacemos aquí en nuestra región. Por ejemplo, el ir a la playa o ir al campo a pasar el día y se disfruta. Entonces el paisaje también es parte de los recursos naturales, así que vamos a incluir dentro de los recursos naturales lo que es el sol, la luz del sol, pues, el aire, el agua, el suelo, los seres vivos, las fuentes de energía, incluso algunos objetos a los cuales nosotros le damos un valor subjetivo, como los metales preciosos, tales como el oro, la plata, o algunos componentes de la joyería como los diamantes, que en realidad tienen un valor porque nosotros se lo hemos asignado de esa manera. Entonces, podemos clasificar los recursos naturales desde varias perspectivas. Una de ellas es por su capacidad para renovarse, por su capacidad para regenerarse. Esa puede ser una.
otra puede ser por el origen, otra puede ser por el beneficio que nos aportan. Pero bueno, una de las más generalizadas, de las más comunes, es por su capacidad para regenerarse. En ese sentido, los recursos naturales se pueden clasificar en recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Incluso algunos recursos naturales renovables son considerados por su capacidad para renovarse como inagotables. En ese caso entrarían, por ejemplo, la luz del sol, o el viento, o el movimiento del agua, que podemos nosotros aprovechar esas formas de energía para transformarlas en formas de energía directamente aprovechable por nosotros. Y hay unos que son renovables pero con cierto plazo, que se van renovando lentamente o más rápidamente según sea el caso. Y hay otros que de plano su tiempo de renovación es tan prolongado que se considera que no se pueden renovar o simplemente no se pueden renovar. ¿Sí? Entonces, dentro de los recursos renovables, ya lo comentábamos, vamos a tener como principales el agua, el sol, el viento y la biomasa. Bios quiere decir vida y masa es cantidad de materia. Entonces la biomasa, estamos hablando de los seres vivos. Y miren que los seres vivos los necesitamos desde muchos puntos de vista. Los necesitamos también para la alimentación, los necesitamos para la construcción de muebles, los necesitamos también para elaborar prendas de vestir. O sea, tienen muchos usos los seres vivos. Dentro de los recursos naturales no renovables, pues tenemos considerados todo lo que son los minerales, los metales que extraemos del suelo. Tenemos también a los combustibles llamados combustibles fósiles, que es básicamente el petróleo y los derivados del petróleo, como el gas natural, por ejemplo, que todavía son muy importantes para el desarrollo y el funcionamiento de la humanidad. Y la prueba está en simplemente ver las cantidades de petróleo que se comercializan a nivel mundial y los recursos con los que cuentan los países que tienen grandes producciones de estos productos, incluyendo por supuesto nuestro país. No se puede prescindir de ellos todavía, como hay algunas voces que lo dicen de esa manera, sería una situación ideal, pero cuando vemos el parque vehicular a nivel mundial, vemos que la mayoría de los automóviles se mueven todavía con un derivado del petróleo que es la gasolina. Aún los automóviles llamados híbridos, que son capaces de, con el movimiento de las mismas piezas que lo componen, van generando electricidad que se va almacenando en unas baterías que puede ser reutilizada. Sin embargo, siguen utilizando combustibles fósiles, aunque en menor cantidad. Esa pudiera ser una alternativa viable para ir poco a poco haciendo la transición de esa dependencia que tenemos económica y funcional por los recursos naturales no renovables tipo fósiles para pasar a las energías renovables y energías limpias como la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica o otros tipos de generación eléctrica que son menos contaminantes que los derivados del petróleo. Tenemos también los combustibles que se generan a partir de las plantas nucleares, que cada vez con el avance de la tecnología se van volviendo más seguras. Sin embargo, pues tenemos en la historia por ahí alguna situación bastante desastrosa, como el ejemplo del accidente de Chernobyl, que hasta la fecha todavía se siguen observando algunos efectos de la liberación de esas cantidades de radiación que son nocivas para la salud. Pero bueno, ya las plantas más modernas nucleares cada vez están siendo más seguras y son muy comunes, sobre todo en los países desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, y están poco a poquito prosperando los campos eólicos, la generación eléctrica a partir de el movimiento del agua de mar,
del movimiento del agua de los ríos, en fin. Hay otras alternativas que poco a poquito se están desarrollando. Recursos naturales ya inagotables consideramos a la energía solar, a la energía maremotriz, que es el movimiento de los aumentos y disminuciones del nivel del mar con la marea, que ya sabemos que está relacionada con la posición o la fase de la luna y la posición también de la Tierra con respecto al Sol. Tenemos la energía llamada ondimotriz, que es básicamente la energía de las olas, que esa depende del viento también, está ligada al viento. Tenemos la energía eólica, que aquí no está especificada, pero que la podemos incluir. Y tenemos la energía geotérmica, que proviene del calor interno de la Tierra. Y esa tampoco se va a agotar. Son recursos inagotables que se pueden aprovechar y que en algunos de los casos no se les ha sacado el provecho en proporción de su potencial. Hablando de los recursos ya en nuestro estado específicamente, pues nuestro estado es un estado que tiene condiciones insulares prácticamente, se está rodeado de agua y solamente pegado al continente por la parte norte. Entonces, por estar rodeado de mar, se entiende por lógica que tenemos muchos recursos marinos. Algunos son pesqueros, otros son de índole recreativa, como las playas o los lugares turísticos, y otros tienen que ver, por ejemplo, como se ve en la imagen, con la acuacultura, cultivo de organismos marinos, que ya se están haciendo buenos esfuerzos en cultivo de algunos moluscos bivalvos, o sea, moluscos tipo almejas, ostiones, de crustáceos como los camarones y de algunos peces de importancia comercial, entre otros cultivos que se están trabajando aquí en el estado a través del Centro de Investigaciones Biológicas, a través de la propia universidad, a través del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. En cuestión de agua, bueno, nuestro estado es un estado que tiene problemas porque no tiene agua expuesta sobre el continente, es muy limitada. Entonces nosotros dependemos para el consumo de agua humano, ya sea urbano o agrícola, dependemos enteramente del agua subterránea. Cada vez somos más personas en el estado y la cantidad de agua y los pozos que nos suministran pues son los mismos. Entonces aquí vemos nosotros una planta potabilizadora de agua, el agua se extrae directamente de los pozos y se le debe de dar un tratamiento para que cumpla con las normas de calidad establecidas por la propia Secretaría de Salud para que pueda ser destinada al consumo humano y a las actividades domésticas, lavar trastes, bañarse, el baño, etcétera. Tenemos también aquí una planta, aquí en La Paz, una planta de tratamiento de aguas residuales que agarra el agua negra y la purifica a un nivel donde puede ser utilizada para el riego de calles o el riego de jardines. Y es para lo que se utiliza. Seguramente habrán visto las pipas que andan regando los jardines públicos, los bulevares, por ejemplo, o las calles, y que en la parte posterior traen un letrerito que dice ahí que es agua tratada, ¿verdad? También el agua se puede utilizar en algunos lugares para la generación eléctrica. En este caso se le conoce como energía hidráulica, pero eso es donde hay flujos permanentes de agua como los ríos. Aquí nosotros pudiéramos recurrir a la energía maremotriz o a la energía ondimotriz. Tenemos también en Baja California Sur una planta de producción salinera que es la segunda, no sé si ya ocupa el primer lugar del mundo en producción de sal, que es la planta que tenemos en la parte norte del estado, pegado al paralelo 28, la salinera de Guerrero Negro, la compañía exportadora de sal. Y bueno, la producción de sal se considera también inagotable.
la cantidad de sal que hay en el mar es muchísima y lo que hacen es simplemente separarla por un método de evaporación. Así que es un recurso bastante importante con el que se cuenta aquí en el estado. La compañía es una compañía muy importante. Tenemos también una producción minera importante. Aquí vemos una imagen de lo que es roca fosfórica, la producción de fosforita acá para San Juan de la Costa. Tenemos producción de yeso en Isla San Marcos. Tenemos producciones mineras importantes en el municipio de Mulegé, particularmente en Santa Rosalía. Acá para el sur también todavía hay algo de extracción de oro. O sea, Baja California Sur tiene importantes yacimientos que se están aprovechando actualmente y algunos a los que todavía no se les ha sacado el potencial, porque también hay un debate ahí entre la contaminación que producen las industrias mineras y el beneficio que pueden traer. Entonces hay una voz popular que se opone a la actividad minera precisamente pensando en la contaminación que pueden producir. Y ya las autoridades, tanto gubernamentales como ambientales, pues determinarán si es conveniente emprender una actividad de esas o no es conveniente. Lo cierto es que las voces más autorizadas para opinar si es conveniente o no, pues sería la voz de los científicos, la voz de los técnicos que conocen bien el procedimiento y que te pueden decir si realmente contaminan o no contaminan, si realmente son benéficas desde el punto de vista económico o no, si toda la ganancia se va para otra parte. Y ahí nuestro país tiene que hacer y nuestro estado tiene que hacer un balance entre el costo-beneficio para poder tomar una decisión lo más conveniente posible desde el punto de vista humano, ambiental y económico. Tenemos también un potencial ecoturístico tremendo en nuestro estado. Por las especies que hay terrestres, marinas, aquí vemos algunos ejemplos como el conejo, la liebre, la zorra, el coyote, el borrego, cimarrón. También tenemos venado, tenemos el berrendo subcaliforniano en la parte norte del estado, que está en peligro de extinción. Tenemos la ballena gris, que es subcaliforniana porque vienen a nacer aquí a las costas sudcalifornianas y es un gran atractivo porque los turistas vienen de todas partes del mundo a verlas. Entonces, hay un potencial ecoturístico sumamente importante. Por ejemplo, la zona de la Sierra de la Laguna es una zona única porque es un bosque de pino y encino enclavado en el centro del desierto sudcaliforniano, que por la altura cambia sus condiciones climáticas y de humedad, y entonces la flora y la fauna que se observa ahí arriba es muy diferente a la que se puede observar a nivel del mar. Tenemos pues todas las especies marinas, que muchos de los recursos todavía incluso no están plenamente conocidos, pero que se les puede sacar un gran provecho desde el punto de vista del turismo alternativo, del ecoturismo, porque aquí se conserva el recurso y de hecho la conveniencia es conservarlo lo más sano posible para que siga siendo un atractivo. Disfrutar de las playas, disfrutar del monte, sin estar cortando plantas, matando animales o capturando animales, sin contaminar, sino que es un turismo que valora la belleza de la naturaleza y disfruta de ella de manera completamente limpia y sana. Aquí vemos el caso de la ballena gris. El caso de la ballena gris es digno de mención y subrayarlo porque es la única parte del mundo donde los turistas se pueden acercar a la ballena, incluso la pueden tocar porque la ballena se acerca como si fuera una mascota tipo perrito para ponerse para que la toquen, y eso tiene un gran atractivo. Entonces, si se hace con apego a, a las condicionantes de seguridad, a las recomendaciones de seguridad, es una actividad que realmente es formidable y que tiene mucha demanda acá en la zona norte de nuestro estado, que va desde Puerto Chale
Puerto López Mateos, Puerto San Carlos, hasta la parte norte del estado, allá en Laguna Ojo de Liebre, Laguna San Ignacio, en fin, es todo un espectáculo que vale la pena conocerlo. Si alguno de ustedes vive aquí en La Paz y no ha tenido la oportunidad de hacerlo, bueno, cuando tengan la ocasión, háganlo. Seguramente será una experiencia que no la van a olvidar, digna de recordarse y de documentarse. Y bueno, también cuando hablamos de clasificación de los recursos naturales, se introducen en algunas fuentes de información los recursos consuntivos y no consuntivos. Los recursos consuntivos, este término se aplica sobre todo para referirnos al recurso agua. Se dice que el uso no consuntivo del agua tiene que ver con aquellas actividades donde el agua no se altera en su calidad, de tal suerte que entonces se puede seguir utilizando para otras actividades. Por ejemplo, en el caso de la generación eléctrica, o utilizar el agua como un medio de transporte, o utilizar el agua como un lugar para irnos a divertir, o para practicar algún deporte. Entonces, en ese caso, no se altera la composición del agua o se altera en una proporción mínima, y el agua puede seguir siendo utilizada para otras cosas. Y los usos consuntivos del agua sería cuando el agua se utiliza, por ejemplo, con fines de agricultura, ganadería, donde la composición química sí se altera, y entonces para volverla a utilizar el agua tendríamos que someterla a un cierto tratamiento, ¿sí?, para poderla reutilizar. Así, a grandes rasgos, esto sería lo referente a la clasificación de los recursos naturales y la importancia. Tenemos que entender que hay una proporción entre el tamaño del planeta y el número de habitantes que habitan en él. Ya somos más de 7.500 millones de personas que demandamos recursos naturales que incluyen oxígeno para respirar, agua, alimento, espacio para vivir, lugares donde recrearse, recursos para vestirse, y además todas estas personas también generan desechos, o sea, producen aguas negras, producen basura, destruyen, matan organismos. Entonces, la pregunta aquí es: ¿hasta cuándo, hasta qué tanta cantidad de personas puede soportar nuestro planeta, puede mantener nuestro planeta al nivel en que vamos? Al nivel que nos hemos mantenido, realmente la capacidad de nuestro planeta estaría muy comprometida. Tenemos que cambiar nuestra forma de utilizar el planeta y ser más responsables, y también tenemos que disminuir la multiplicación de la población humana, la reproducción, para poder llegar a un punto donde podamos utilizar la tierra garantizando el futuro de las generaciones que vienen. Esto es la visión que queremos inculcar en estos estudios, en esta asignatura. De ahí viene la palabra sustentabilidad, o sea, que nos apeguemos a la capacidad que tiene la tierra para mantenernos, que la respetemos, que no la vayamos a exceder, porque si la excedemos, entonces simplemente llegará a un punto donde los recursos no alcanzarán para todos, y algunos empezarán a sufrir desabasto de agua, desabasto de alimento, y vamos a tener problemas con otros recursos y probablemente con otros efectos que están relacionados a la contaminación. Entonces, esa es la visión que tenemos que reflexionar. Queda ahí el comentario. Vamos a seguir trabajando mucho acerca de él, y en este tema sería todo. Estén al pendiente de las actividades que les voy a dejar relativas a los recursos naturales, su definición y su clasificación. Y por mi parte, en esta ocasión es todo. Síganse cuidando y hasta pronto. Seguimos en contacto. Muchas gracias por su atención.